menos saludas a tu hermano que tienes a tu lado, le dices Dios te bendiga. Estoy contento de que estés aquí hoy. Amén. Bien, gloria al Señor. Quiere el Señor hablarnos esta noche y darnos a nosotros también un tiempo donde sea la palabra de Él que llegue a nuestras vidas, que nos bendiga y que podamos salir de aquí habiendo recibido un mensaje de Dios que podamos aplicar. Amén. Lo que Dios quiere cada vez que Él habla es que le podamos escuchar. Amén. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, el propósito de Dios de que escuchemos su voz es que podamos poner por obra ese consejo que recibimos. Amén. La eficacia de la palabra en nuestras vidas está en poder nosotros obedecerla. Amén. Y hay una gran bendición cuando la podemos obedecer. ¿Está usted dispuesto a obedecer la voz de Dios? Amén. Va a ser de gran bendición para nuestra vida cuando decidamos de corazón obedecerle a Él, porque Él bendice a aquel que ordena sus caminos. Amén. Pues bien, quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer un texto para empezar que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en este libro, Segunda de Reyes, capítulo 20, el versículo 1. Bien, cuando hayas llegado me dices amén. Si no tienes una Biblia, puedes entonces, los hermanos te van a ayudar ahí en la pantalla para que también puedas leerlo con nosotros. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. 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 Que sea Dios que nos bendiga por su palabra esta noche. Amén. Usted sabe una cosa, mi querido hermano. Usted sabe que Dios es un Dios de orden. Amén. Usted sabe que Dios todas las cosas las hizo ordenadas y las ha ordenado también en su tiempo. ¿Usted lo sabe eso? Amén. Cuando Dios creó el mundo, Él lo creó ordenado y puso un orden para cada una de las cosas. Y ese orden de Dios era un orden perfecto. Y era un orden que si el hombre mantenía la armonía, iba a poder vivir siempre en comunión y en armonía para con su Padre Celestial. Amén. Él estableció un orden cuando plantó a Adán en el huerto y le dice: mira, puedes comer de todos los árboles del huerto. Pero le dijo específicamente: pero de este no vas a comer. ¿Qué hizo ahí? Él estableció un orden, o sea, puso las reglas, dijo cómo tenían que ser las cosas para que al hombre le fuera bien. Amén. Pero usted sabe muy bien qué pasó. Hubo una desobediencia y por causa de la desobediencia, o sea, por causa de romper el orden que Dios estableció, entonces entró el pecado y por causa del pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Amén. En ese mismo momento, desde el inicio de todos los tiempos, Dios, al ver que el hombre cayó, al ver que el hombre pecó, también diseñó un plan perfecto y le prometió un Salvador. Y cuando llegó el tiempo perfecto, en el orden de Dios llegó nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ofrecerse como único y suficiente sacrificio a Dios para poder reconciliar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Quiere decir que en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Usted lo puede decir: en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Quiere decir que ese desorden que había en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Amén. Y Dios en el nuevo nacimiento depositó en cada creyente una nueva naturaleza. Esa naturaleza que recibiste cuando recibiste a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí en este lugar?
¿Cuántos han declarado que Él es su Señor y Salvador? Amén, gloria a Dios. Así también hay hermanos que se conectan con nosotros que también han recibido a Cristo en su corazón. La mayor bendición, por eso vino Él a la tierra. La palabra lo que nos dice, porque de tal manera, ¿quién me ayuda? Que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa nueva naturaleza está la plenitud del Padre. Amén. Y lo que el Padre quiere es que nosotros vivamos en esa naturaleza, porque esa naturaleza está conforme al orden de Dios en nuestras vidas. En la porción que leímos del libro de Segunda Reyes, capítulo 20, versículo 1, narra algo acerca de este rey, el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey que anduvo conforme a las ordenanzas de Dios y que en su reinado y en su vida como rey, él quiso agradar a Dios de muchas maneras. Y obró bien, e hizo muchas cosas que glorificaron el nombre del Señor, pero llegó el tiempo donde ya había de partir. Y el Señor mandó a este profeta, el profeta Isaías, donde él, para decirle lo siguiente: el rey Ezequías había caído enfermo y el Señor le mandó un mensaje con el profeta Isaías. Y ese mensaje que le mandó con el profeta Isaías fue este, y dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Un mensaje como un poquito fuerte, ¿verdad? Yo me imagino que Ezequías, cuando le dijeron esas palabras, tragó en seco. Repítelo para confirmación. ¿Cómo? Sí, el Señor mandó a decirte que ordenes tu casa. Que ordenes tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Pero Ezequías se humilló delante de la presencia de Dios y llorando y rogando al Señor le dijo: Señor, pero acuérdate, Señor, de cómo yo he andado delante de ti y cómo te he agradado, Señor. Oró y le pidió a Dios misericordia. Y no más bien iba el profeta Isaías saliendo, cuando ya iba a la mitad del patio, que Dios vuelve y le habla al profeta y le dice: vuelve y dile de nuevo, el Señor te concede 15 años más de vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Bienaventurado es aquel que Dios le concede esta oportunidad. Amén. O sea que él tuvo una nueva oportunidad, y en esa oportunidad que Dios le dio, él tenía la forma de cómo ordenar su casa. Una gran bendición. Dios tiene misterios y Dios hace conforme a como Él quiera, porque Él es soberano. Pero bienaventurado es aquel que Dios le dice: mira, dentro de 15 años te vengo a buscar, así que prepárate. ¿Verdad que sí? Es como el cajero que le dicen: el próximo lunes vamos a pasar por allá para arquear tu caja. ¿Qué va a hacer ese cajero? Va a tener su caja cuadradita, todo arreglado. Si había algún vale por ahí, lo repone. Si faltaba dinero, lo busca, lo pone ahí, porque cuando le cuadren la caja, esa caja tiene que estar cuadrada. Bien, gloria al Señor. ¿Quiere Dios que nuestra caja esté cuadrada? Bien. ¿Quiere Dios que nuestra vida esté ordenada? Qué bueno. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios, cada vez que nos habla, nos da una oportunidad. A Ezequías se la dio de esta forma, le dio una oportunidad y le dijo: mira, Ezequías, te estoy hablando, así que ordena tu casa. Ordena tu casa porque vas a morir. Le dio una oportunidad. Así que cada vez que usted viene a la iglesia y cada vez que usted escucha la palabra de Dios, y esa palabra de Dios le toca su corazón, o esa palabra de Dios le habla a usted de una u otra forma, dele gracias a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios te está dando una oportunidad. Cuando la palabra de Dios nos confronta y cuando el mensaje de Dios viene a nuestras vidas y dice: wow, pero
pero Dios me está hablando. ¿Y quién fue que le dijo al pastor? ¿Quién fue que le contó al pastor? No, es Dios que está hablando. Porque la palabra de Dios nos habla. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienaventurado es aquel que tiene oídos para oír. Y bienaventurado es aquel que recibe la palabra de Dios y Dios le da la oportunidad de que pueda corregir sus caminos. Así que yo no sé si usted se siente bienaventurado, pero yo me siento bienaventurado. Cada vez que yo escucho la palabra, le dice, bueno, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Eso como fue en días pasados que llegamos al discipulado y el Señor trajo una palabra en domingo, que fue una palabra tremenda, poderosa. Y cuando llegaron los hermanos al discipulado, están comentando de lo que está pasando. Dice, no, el Señor ayer me habló a mí. Y dice otro hermano que está a su lado, no fue a ti, fue a mí. Y dice el otro, no fue a mí que me habló. Y todos los hermanos que estaban ahí dicen, no, la palabra le cayó a ellos. Wow, pero eso es una bendición. Que tú puedas decir, no, el Señor me habló a mí. ¿Sabes por qué el Señor nos habla? ¿Tú sabes por qué nos habla? Porque nos ama. ¿Y tú sabes por qué nos corrige? Porque nos ama. Porque la palabra lo que dice es que el padre al hijo que ama, corrige. Porque si no lo corrigiera, entonces no fuera hijo, fuera bastardo. Pero bienaventurado aquellos que son hijos y que Dios le habla. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo. Y como hijo tienes un lugar preferencial en las moradas celestiales. Yo no sé si tú puedes imaginar aquel día cuando el Padre venga y envíe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a recogernos. Va a ser un solo viaje. Así que, ¿cuántos se van en ese viaje? Yo me voy con Él. Mire, y no importa el lugar que tengamos allá, lo importante es que estemos allá. Y estamos ahí alabando al Señor. Puede ser que estemos allá en el fondo allá, porque muchos son los lavados por la sangre de Cristo. Pero lo importante es que estemos allá alabando al Señor eternamente y para siempre. Así que Cristo viene y yo lo estoy esperando. Cristo viene y esa es la esperanza del cristiano. Y si Él no viene, yo tengo que irme. Entonces yo quisiera pedirle a mi Dios que cada palabra que yo recibí en la casa, que yo recibí en la congregación, me haya aprovechado. El gozo de un predicador es poder ver una vida cambiada y transformada por cuanto la palabra de Dios da fruto en esa vida. Da fruto. Y puede ser una palabra sencilla, pero hay hermanos que abrazan la palabra. Y hay hermanos que dicen, ay Señor, gracias. Señor, yo abrazo esta palabra y yo quiero obedecerla. Y Dios quiere ordenar nuestros caminos. Amén. Podemos decir que somos bienaventurados cuando Dios nos habla. Amén. Es necesario que Dios nos hable y que podamos establecer un orden. Quiero invitarte al libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1 versículo 5, para que leamos esta porción y veamos algo que le dijo el apóstol Pablo a un hijo espiritual llamado Tito. Tito era un hijo espiritual de Pablo, y al igual como lo era Timoteo, pero Tito era tenía un poquito más de carácter, y Pablo le dice de la siguiente forma. Tito capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué estaba haciendo Pablo con Tito? Pablo estaba delegando a Tito una función. Le estaba entregando a Tito una delegación para que él cumpliera con una misión. Y esa misión había sido esta. Él lo dejó establecido, dijo: por esto te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que fueras y corrijas todo aquello que está deficiente. Y asimismo, cuando tú corrijas todo lo que está deficiente, tú puedas establecer y establezcas ancianos en cada una de las ciudades. Y entonces
Luego más adelante le da los requisitos de lo que tiene que tener un anciano, de lo que tiene que tener un obispo, de lo que tiene que tener un servidor de Dios en la casa. En todo el libro de Tito nos da a nosotros un orden. Y ese orden que Dios establece a través de la palabra es para que en la iglesia pueda haber también un orden para todas las cosas. Dijimos al principio que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y Dios en todas las cosas tiene un orden. Tiene un orden de autoridad, un orden de jerarquía. Él ha establecido un orden por medio del cual la iglesia tiene que regirse. Y ese orden es el que conviene aplicar. Y ese orden está en la palabra. Por eso todo lo que se salga de la palabra se sale del orden de Dios. La palabra es el canon. La palabra canon lo que significa es vara de medir. Es la vara de medir, es por donde tenemos que regirnos. Es lo que dice cuál es la regla, y esa es la que alinea nuestras vidas. Ahí no hay torcedura, ahí no hay cambio. Como decía el pastor Juan, la que nunca va a pasar. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que hay una forma de Dios ordenar nuestras vidas, y esa forma es a través de la palabra de Dios. Entonces la misión que Dios le delega a través de Pablo a este siervo Tito era que corrigiera. Y si era para corregir, era porque había algo que necesitaba ser corregido y necesitaba ser ordenado. En otras palabras, podemos decir que la misión de él era establecer un orden en la iglesia. Amén. Con esto concluimos de que Dios es un Dios de orden, y todas las cosas las hace en orden. Hay un orden de autoridad, hay un orden de jerarquía, hay un orden bíblico para hacer las cosas, hay un orden para nosotros dirigirnos a través de él en toda nuestra manera de caminar. Amén. Vamos al libro de Salmo, capítulo 50, versículo 23. Porque Dios, cuando establece este orden, también juntamente con el orden, con la palabra, también nos da a nosotros una recompensa cuando obedecemos esa palabra. Salmo 50, versículo 23. Cuando haya llegado me dice amén. Dice así, Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén y amén. ¿Qué dice el Señor? Que aquel que sacrifica alabanza. Porque usted cree que solamente alabar es cantar. Alabar es una vida. Adorar es una vida. Y usted alaba y usted adora de muchas formas. Cuando venimos a la iglesia cantamos, adoramos, exaltamos el nombre de Dios. Pero alabanza es más que eso. Es una vida, es una adoración, es algo que le da alabanza a Dios. Cuando hacemos algo que le da alabanza a Dios, estamos alabando a Dios. Amén. Y cuando levantamos nuestras manos, estamos alabando a Dios. Pero muchas veces poder alabar a Dios nos va a costar un sacrificio, nos va a costar un esfuerzo, nos va a costar una renuncia, nos va a costar ir a la cruz. El evangelio de la cruz, el que no se predica en este tiempo, es el evangelio que da vida a nuestras vidas. Es el evangelio que realmente nosotros necesitamos para vivir una vida más cerca de aquel que fue a la cruz. En ese evangelio es cuando crucificamos nuestro yo y morimos a nuestros deseos y a nuestros placeres para poder agradarle a Él. Amén. ¿Sabe que me acuerdo de una gráfica que recibí en una ocasión acerca de cómo mucha gente, pues sabe que la palabra dice que cada uno que tome su cruz y que siga al Señor? Y es una gráfica y está un hermano y está cargando su cruz por el camino de la vida, una cruz un poquito grande, y como la cruz es un poquito pesada, él se detiene y dice: no, está muy pesada, la voy a cortar un poquito. Y fue y le cortó un poquito a la cruz, y luego cogió la cruz de nuevo y siguió caminando. Dijo: no, todavía está un poquito pesada, y volvió entonces y le cortó otro poquito a la cruz.
Y cogió su cruz y yo, bueno, ahora está un poquito más cómoda. Siguió caminando con su cruz, siguió caminando con su cruz. Y yo, no, todavía está como un poquito pesada, déjame ponerla más cómoda. Y hizo así, y le cortó otro poquito de la cruz. Y ahí se puso su cruz encima, tipo de lo que es el Evangelio Light. Y entonces con su cruz encima, light y fit. Bien, y siguió ahí caminando con su cruz. Bueno, ahí sí estaba cómodo. Era como una cruz que estaba hecho a su medida. A su medida estaba hecho la cruz. Pero llegó el momento que el hermano hizo así y llegó a un lugar donde había un precipicio y él necesitaba cruzar al otro lado. Entonces él miró el precipicio y miró que tenía que cruzar y al mismo tiempo miró su cruz. La cruz no le daba para ponerla de apoyo y cruzar el precipicio porque la había cortado. Y al haberla cortado, haber acomodado el Evangelio, a sí mismo no le permitió pasar los momentos difíciles de su vida. Amén. Muchos cristianos en este tiempo quieren hacer lo mismo. Quieren adaptar el Evangelio a su propia manera. Y nos olvidamos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es así. Amén. Y cada proceso de nuestras vidas en el cual nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, al final lo que va a hacer es que va a obrar para bien. Nos va a ayudar, nos va a formar como hijos de Dios. Y tú puede ser que no lo entiendas en este momento, pero si te agarras a la palabra, va a llegar el tiempo y dices, no, verdaderamente valió la pena yo haberme aferrado a la palabra y haber vivido este evangelio como tiene que ser vivido. Amén. Dios llevó a su pueblo al desierto, dice la palabra, dice para probarlo, para saber lo que había en su corazón, pero les dijo esto, pero a la postre para hacerle bien. Así que nada que sufra por causa del evangelio quedará sin recompensa. Y cuando te aferras a él y a la palabra, eso va a obrar para bien en tu vida. ¿Acaso no dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿A cuáles? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿A cuáles? A los que no quieren acomodar el evangelio a su propia comodidad o a su propia opinión, sino que quieren vivirlo tal y como está escrito. Amén. Por eso es que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si dejamos que ella nos ilumine el camino, nunca nos vamos a extraviar. Lo que dice la palabra es que al que anduviere en este camino, aun por torpe que sea, nunca se extraviará. Amén. Así que dejemos que sea la palabra que nos marque el camino y caminemos por ella, porque no nos vamos a extraviar. La gloria será de Dios, pero Dios nos dará también a nosotros la victoria por habernos aferrado a la palabra. Amén. Así que hay una recompensa. Diga conmigo, hay recompensa. ¿A quiénes? A los que ordenen su camino. ¿Conforme a qué? A la palabra. Dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Dios quiere ordenar nuestro camino. Quiero invitarte también que vayamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 132 hasta el versículo 133. Podemos pedirle a Dios que nos muestre su camino. Podemos pedirle a Dios que nos ayude y que ordene nuestros caminos. Mira lo que dice la palabra. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Esta parte cuando la leí, me detuve ahí, porque el salmista está orando en este Salmo 119. Dice, mírame. ¿Qué le está diciendo a Dios? Mírame. ¿Usted se lo quisiera decir a Dios? ¿Se lo puede decir a Dios? Dígale, Señor, mírame, atiende a mi clamor. Dice, y ten misericordia de mí. Pero mire qué dice aquí. Dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama usted al Señor? Amén. Y dice, ordena mis pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Podemos pedirle a Dios que nos ayude.
Podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Podemos pedirle a Dios, porque Dios conoce la intención del corazón. Podemos decirle a Dios: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Y no permitas que ninguna iniquidad tome lugar sobre mí, ni se enseñoree de mí. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad es todo aquello que produce en nosotros el pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que me aleja de Dios. ¿Y qué es alejarse de Dios? Es errar el blanco, es fallar. Los hombres clasificamos tipos de pecados, pero pecado es pecado, simplemente. O sea, si me aleja de Dios, fallé. Si erré el blanco, fallé, pequé. No hay una distinción entre uno y otro. Así que todo aquello que en mi caminar me aleja de Dios, yo le quiero pedir al Señor: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, como tú acostumbras tener misericordia de aquellos que aman tu nombre. Si tú amas al Señor, tú le puedes decir: Señor, acuérdate, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, Señor. Ordena mis pasos con tu palabra, y que tu palabra sea la que guíe mis caminos, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. ¿Se lo quieres pedir al Señor? Pues puedes hacerlo. Se lo puedes pedir al Señor. Puedes decirle: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, para que yo pueda caminar por tu palabra. Y la palabra de Dios es el libro más completo que hay sobre la faz de la tierra. En ella tú vas a encontrar toda clase de consejos, de dirección y de instrucción que te puede ayudar en tu vida. En ella está la sabiduría de Dios, en ella está el consejo de Dios. Así que cualquier tipo de instrucción o de dirección que necesites está en la palabra de Dios. Es el libro de todo libro, por eso significa Biblia. La Biblia significa esto: libro de libros. No hay otro libro sobre la tierra que tenga la trascendencia que tiene la palabra de Dios. Es más, hay algunos libros que se han convertido en best sellers, quiere decir en los mejores libros vendidos en el mundo, que han sido escritos inspirados en los principios de la palabra de Dios. Y luego viene un autor y toma el principio y aprende el principio y escribe un libro, y con ese libro lo vende a nivel mundial, pero el principio mismo de la palabra ha sido el que le ha inspirado. Quiere decir que no hay un libro superior a la palabra de Dios. Amén. Así que si le decimos: Señor, Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a poder caminar en el orden que Él ha establecido para nuestras vidas. Hay varias cosas en las que Dios puede ordenar nuestras vidas, y cuando yo estaba orando para este mensaje, Dios me dio muchas, pero quisiera compartir con ustedes 3 áreas de nuestras vidas en las que Dios quisiera ordenar nuestro caminar. ¿Me permite? Y quiero compartirlo contigo, porque dentro de todo, Señor, pero ¿cuál tú quieres que traiga a tu pueblo? Y vamos a ir a la palabra para pedirle a Dios que nos ayude, porque le puedo decir algo: la Biblia nos enseña a nosotros principios. Cuando tú aplicas un principio, ese principio te va a dar un resultado. Las formas de aplicarlo pueden cambiar, pero el principio no cambia. Cuando tú aplicas los principios de la palabra, esos principios se aplican en tu vida de una forma sobrenatural. Y a veces son pequeñas cosas, pequeños cambios que requiere nuestra vida, y esos pequeños cambios en nuestras vidas producen grandes resultados. A veces el hombre quiere complicarse buscando grandes cosas, pero son pequeños cambios que Dios quiere producir en nuestras vidas, y con esos pequeños cambios hay gran recompensa y hay un gran resultado. Amén.
tratar otro punto en lo que Dios quiere ordenar nuestras vidas. Proverbios 3, capítulo 9 y capítulo 3, versículos 9 y 10. Amén. ¿Llegó? Proverbios 3, 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén y amén. Segunda cosa en la que Dios quiere traer un orden a nuestras vidas, y es muy importante, es en el área de las finanzas. Dios quiere establecer un orden en nuestras vidas en el área financiera. ¿Cuánto desorden hay en esta área? ¿Cuánto desorden hay en el área financiera? Y aún ese desorden toca y daña y afecta al mismo pueblo de Dios. Pero Dios quiere establecer un orden, y Dios anhela bendecir a su pueblo con toda bendición. Y en la palabra nos ha dejado a nosotros la forma de cómo ordenar nuestros caminos. Dice la Biblia que el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto es el Padre. Todo lo bueno que has podido recibir, lo has recibido de Dios. ¿Te acuerdas en aquel momento que no tenías un empleo y te arrodillaste y le dijiste: Señor, por favor, dame un empleo con el que yo pueda sostener a mi casa y a mi familia? Y al cabo del tiempo recibiste la respuesta, y Dios te concedió respuesta a tu oración y te dio un empleo. Y con ese empleo tú le has podido traer el sustento a tu casa. ¿Te acuerdas de que cuando le pediste a Dios que te abriera una puerta para tú poder hacer algo que realmente tú necesitabas la ayuda de Dios? Y Dios te abrió la puerta y te dio la bendición, y empezaste un proyecto personal o pusiste un pequeño negocio, y con ese pequeño negocio comenzaste a poder traer el pan de cada día a tu mesa para tus hijos y para toda tu casa. ¿Te acuerdas cuando no tenías nada y clamaste al Señor de los cielos y Él abrió una puerta y te dio la bendición? Mira, toda bendición viene de Dios. Y cuando Dios da algo, Dios da para que sus hijos puedan disfrutar eso que Dios le da. Ahora bien, como dador de todas las cosas, puedo decirte algo: Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros, al contrario, sí somos lo que necesitamos de Él. Y de todo cuanto Dios nos da, Él solamente pide que nosotros aprendamos a honrarle con todas las cosas que Él pone en nuestras manos. Porque todos los bienes que tiene, todas las buenas cosas que has podido recibir, ha descendido del cielo. Dios te lo ha dado, Dios lo ha puesto en tu mano, Dios ha traído la provisión en este día. ¿Cuántos pudieron sentarse a la mesa en el día de hoy? ¿Cuántos pusieron sus pies debajo de la mesa y pudieron comerse un plato de arroz, que sea un arroz blanco nada más? Amén. Bien, ¿y cuántos pudieron acompañarlo de una tajada de aguacate? Digo, aunque no estamos en tiempo de aguacate, pero bien, y bien que cae. Bien, un arroz graneadito con su habichuelita, una carnita guisada, algo delicioso. Buen provecho. Gracias. Ahora le puedo decir, pueden tomar agua. Aunque no mucha, ¿verdad que no, doctor Aquino? No mucha, no, un poquito nada más. Bien, pero ¿qué? Dios te dio la bendición. Y hay gente que la disfruta, que disfruta comer. Porque dice: wow, qué bendición, esto sí está bueno, esto sí está rico. Wow, qué bendición. Dios trajo el pan a tu mesa y a tu casa. Ahora, algo que tiene que ver con el orden de Dios en nuestras vidas es este: amado, honra a Dios con todo lo que Dios te da. Reconócelo primero a Él. Señor, gracias, te doy gracias. Yo he visto hermanos que cuando Dios los bendice, dicen: no, son los primeros que vienen aquí, Señor, gracias. Y usted ve que hay hermanos que en todas las ofrendas siempre están aquí dándole gracias. Y yo digo: ¿y por qué viene a darle gracias a Dios ahora? ¿Y por qué viene el próximo miércoles, vuelve y le da gracias a Dios? Y viene el domingo, el momento de la ofrenda, y se pone aquí y viene y le da gracias a Dios. Y siempre viene aquí y le da gracias a Dios. Yo, wow, cuántas bendiciones Dios le dio a este hermano. ¿Por qué? Porque dice: Señor, es que tú me has dado tanto. Es que tú me has dado tanto.
que lo menos que yo puedo hacer es darte gracias. Que lo menos que yo puedo hacer es honrarte. Que lo que menos yo puedo hacer es yo ser participante de tu casa. Como decía David, Señor, por cuanto tengo mi amor en tu casa. David estaba deseoso de participar y poder edificar casa al Señor. Y hizo tesoros y hizo un ahorro para poder edificar casa al Señor. Pero bien, como venía la exhortación, bueno, Dios no se lo permitió por las razones que ustedes saben que Dios no se lo permitió. Pero cuando llegó el momento dice, mira Salomón, mira, yo he reservado esto y aquello y tal cosa. ¿Para qué? Para la ofrenda de la casa de mi Dios. Dice, por cuanto tengo mi amor en la casa de mi Dios. Por cuanto yo quiero honrarle, porque Él me ha dado tanto. Él me ha dado tanto, Él me ha dado tanto, Él me ha dado tanto, que mi corazón es lo que está agradecido. Y yo quiero honrarle con mis bienes, con lo que Dios me da, honrarle. Así que lo que Dios quiere es que nosotros ordenemos nuestras vidas. Y en el área financiera, por donde comienza el orden de Dios en nosotros, es que aprendamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Que podamos honrar al Señor con las primicias de todos los frutos. Si Dios te da algo que tú no tenías, vas ganando. No lo tenías y ya lo tienes. Entonces, ¿qué tanto nos cuesta de eso de lo que Dios me dio? Yo tenía 0 y Dios me dio 100. ¿Cuánto tengo? 100. Y tenía 0 y no tenía nada. Y de los 100, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero ser parte de. Yo quiero ser parte de yo poder honrar a Dios con mis finanzas. Y por ahí comienza todo, mis queridos hermanos. Muchas veces decimos que no tenemos, y porque no tenemos no damos. Pero como escuché en una ocasión, no es así. A veces no damos, decimos que no damos porque no tenemos, y es al revés. No tenemos porque no damos. Porque habiendo recibido tanto del Señor, a veces nos volvemos mezquinos, agarrados, y no honramos a Dios con algo importante, algo sencillo. Pero si aprendemos a honrar a Dios con nuestras finanzas, con nuestros bienes y la primicia de todos nuestros frutos, dice Dios que Él nos va a bendecir. Amén. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Así que dale a Dios primero. Dale a Dios primero. No le des la sobra. No le des lo último. No le des a Dios después de que ya le pagaste a todo el mundo. ¿Me doy a entender? No le vayas a pagar primero al prestamista y a aquel que te roba tu dinero antes de darle a Dios lo que es de Dios. No le robes la honra a Dios. No robes las primicias a Dios. No dejes de traerle a Dios con alegría de corazón. Señor, gracias. Porque ya sea lo poco que has recibido, de Dios lo has recibido. Y hay un misterio sobrenatural en esto, que después de que le das a Dios las primicias, todo lo demás te rinde más. No hay nada que tú puedas retener que realmente sea más en tus manos. En las manos de Dios es más. Así como cuando Moisés tenía una vara y la tiró, era la vara de Moisés, y cuando él la tiró se convirtió en una serpiente. Pero cuando la levantó, ya no era la vara de Moisés, sino que era la vara de Dios en las manos de Moisés. Así que no retengas lo que no es tuyo y dale a Dios lo que es de Dios. Trae las primicias a Dios. Sea agradecido porque todo lo que tienes, porque todo lo que has recibido de Dios. Y eso en las manos de Dios es multiplicado. Dios es honrado y Dios no se queda con nada de nadie. Dios honra a los que le honran, y aquellos que deciden honrarle de corazón, Dios los bendice.
Hay muchos que han salido por ahí, se han levantado y han hablado y argumentado que el diezmo no es bíblico, que esto, lo otro. Pero si usted busca detrás de ese espíritu, lo que hay es una enseñanza de avaricia y de mezquindad. Es poco quizás. Cuando aprendes a darle a Dios, lo haces de corazón y lo haces porque tú quieres honrar a Dios. Amén. Honra a Jehová con tus bienes, dice la palabra. Y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú lo puedes creer y puedes recibir esta palabra es para ti. Y esto va a dar frutos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parte tiene que ver con el área de las finanzas en nuestras vidas. Y en primer lugar dice, dale a Dios primero. Voy a traerte otro texto para que podamos ilustrar otra parte. En el libro de Lucas capítulo 14, versículos 28 al 29. Libro de Lucas 14, del 28 al 29. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Amén. Segundo consejo de Dios a nuestras vidas para ordenar nuestras finanzas es este: tienes que planear tus gastos. Tienes que hacer un cálculo primero de en qué vas a gastar tu dinero. Si tú no tienes un cálculo, si no tienes un presupuesto, si no planeas dónde vas a llevar tu dinero, el dinero se va a ir a donde tú menos quieres que se vaya. Tú eres el amo del dinero, no el dinero tu amo. Así que tú tienes que sentarte, como dice la palabra, y hacer un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ir conforme a tu ingreso, porque no puedes gastar más de lo que tienes. Tienes que limitarte a gastar lo que tienes para que puedas tener un orden en tus finanzas según el modelo de Dios. Porque dice aquí, ¿quién es el hombre que se va a poner a edificar una torre sin antes sentarse para saber en cuánto le va a salir la torre? ¿Quién es aquel que se va a poner a edificar sin antes saber en qué va a gastar y cuánto va a necesitar? Esto lo que nos habla a nosotros es hacer de que podamos nosotros hacer un presupuesto y que sepamos a dónde vamos a llevar esa administración de ese dinero. No gastes tu dinero sin antes saber en qué los vas a gastar. Siéntate, ora a Dios, pídele dirección a Dios y dile: Señor, mira, yo necesito que tú me ayudes a ordenarme en el área financiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo necesito que tú me ayudes. Pues Dios nos está dando aquí el consejo de por dónde empieza el asunto. En primer lugar, ordena tu vida, dale a Dios primero. En segundo lugar, tienes que sentarte y tienes que hacer un presupuesto. Y decir: Señor, yo lo que me gano son 10 pesos. Aquí están, Señor, los 10 pesos. Ahora, Señor, ayúdame, dame sabiduría en que yo voy a gastar esos 10 pesos. Cuando tengas un plan, entonces vas y ejecutas el plan y nunca te sales de tu presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos un presupuesto, que no tenemos un orden, que no planificamos y gastamos sin saber en qué vamos a gastar. Y eso entonces trae consigo un desorden tras otro desorden, y cuando viene a ver, estamos gastando más de lo que podemos, y si gastamos más de lo que podemos, va a llegar un momento donde vamos a tener que salir a buscar dinero prestado, y como tenemos que salir a buscar dinero prestado, nadie te va a prestar el dinero sin cobrarte a ti interés por ese dinero, y cuando tomas el dinero prestado y después no tienes para pagar, vas a tener que pedirle prestado a otra persona para poder pagarle a esa persona, porque no hay un presupuesto. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Ayudarnos a establecer un orden en nuestras finanzas. Miren, mis queridos hermanos, si este no es un tema que acostumbramos a hablar y no es un tema que realmente se predica mucho en las congregaciones, pero le ha placido al Señor traer una palabra para ayudarnos en nuestras vidas. No son grandes cambios que nos van a transformar, son pequeños detalles, son pequeñas acciones que tú vas a tomar en tu vida que te van a ordenar
y te van a quitar muchos dolores de cabeza. Y cuando el orden de Dios se establezca en tus finanzas, tú vas a poder tener paz, vas a poder tener tranquilidad y vas a poder ver a Dios como obra a favor de tu vida, ayudándote a salir hacia adelante. Amén. Entonces yo no sé si usted lo quiere, pero yo lo quiero. Yo quiero que Dios establezca un orden en mis finanzas tal y como está en la palabra. Y en la palabra está el consejo. Y en la palabra está el consejo. Si tomamos el consejo y lo aplicamos como está en la palabra, Dios nos va a ayudar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo que va a mirar es, pero mira, pero mi hijo está interesado en aprender. Míralo cómo está ahí fajado con una mascota, un lápiz y una calculadora. Pero míralo cómo está. Y puede ser que tú te hayas vuelto un lío en la cabeza, que tú no sepas. Pero tal decisión le agrada a Dios, porque tú estás buscando tal y como dice la palabra. Y cuando Dios se agrada de lo que tú estás haciendo, Dios te ayuda. Y dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Dios quiere ayudarte a que puedas salir, a que puedas ser libre, a que puedas tener un orden en tu vida financiera. Amén. Así que siéntese y dígale, Señor, esto es lo que me gano. Señor, esto es lo tuyo. Señor, con esto tengo que resolver. Señor, ahora ayúdame. Porque parece como que no da. Pero vas a ver la mano de Dios. Porque todo principio bien aplicado da buenos resultados. Si aplicamos el principio de la palabra, esto es orden de Dios. Esto es palabra de Dios. Si tú lo aplicas en lo sencillo, en la sencillez de tu vida, vas a ver cambios sobrenaturales en ti. Y va a llegar el día donde vas a poder decir, Señor, gracias porque soy libre. Porque no tengo compromiso con nadie. Gracias porque ya los cobradores me pasan de lejos y no quieren saber de mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Está llegando el mensaje. Dios es bueno, diga, Dios es bueno. Y Él me quiere ayudar. Él quiere ayudar a todo su pueblo. Amén. Bien. Otro consejito en el área financiera que Dios nos quiere dar esta noche. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Porque hay otras cosas más por ahí, pero el tiempo, como dice por ahí cuando estamos en radio, el tiempo en la radio se nos ha agotado hoy. Así que será hasta la próxima. Amén. Pero lo voy a compartir que está en esta misma parte del orden financiero, Proverbios 6, versículo 8. Proverbios 6, 8 dice así: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿De quién está hablando aquí? Proverbios 6, 8. Está tomando la figura de una hormiga y dice, mira la hormiga, oh perezoso, la cual no tiene capitán, no tiene quien le mande, y entonces diligente y prepara en el tiempo de verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra? La palabra nos está hablando aquí acerca del ahorro. Del ahorro. ¿Para qué es el ahorro? El ahorro es para tener provisión en el tiempo donde no hay producción. Es lo que dice. Porque en el verano está la producción. En invierno, entonces al no haber producción de lo que recogiste en verano, de eso que recogiste en verano, entonces vas a poder tener para sustentarte en el invierno, en el tiempo frío. Lo que nos habla la Biblia aquí es acerca de que tenemos que tener un ahorro, de que tenemos que guardar algo de lo que nos entra, de lo que Dios nos da, y tenemos que apartarlo. Parece difícil, y sí, pero ¿cómo yo voy a guardar si a mí no me da lo que me está entrando? ¿Cómo yo voy a guardar si no me está llegando? Bueno, pues comienza aunque sea con un peso, pero comienza a hacer del hábito del ahorro algo de tu vida, algo que realmente te haces de cuenta que no te entró ese dinero. Pero con lo poquito vas guardando algo, vas guardando algo, vas guardando algo, vas guardando algo. Y cuando entonces necesites, vas a tener algo a donde puedas acudir. Amén. Entonces, el ahorro no es un hábito que nosotros hemos desarrollado, pero el ahorro es un principio de Dios que está en su palabra,
que Él quiere que nosotros lo apliquemos, porque en esta palabra hay sabiduría. Mira lo que pasa. Hay alguien que no tiene empleo, no tiene trabajo, no gana nada, y llega entonces y consigue un empleo. Cuando consigue el empleo, entonces ya le entra una provisión mensual. Ahora bien, eso que le entra dentro de poco tiempo ya no le da. Ya no le da. Llega un momento entonces donde trabaja bien y llega el tiempo y le hacen un aumento. Pero cuando le hacen el aumento, entonces, cuando vuelve el aumento, entonces, cuando gana más, tampoco le da. Pero sigue trabajando bien, trabaja como para el Señor, trabaja como dice la Biblia, ahí aplicado, honrando y haciendo las cosas bien hechas, y luego lo nombran supervisor, y cuando lo ponen como supervisor le hacen otro aumento, pero cuando le hacen el otro aumento tampoco le da. Entonces eso es lo que pasa. Nunca va a dar. Nunca va a dar. Porque así como se aumentan los ingresos, también se aumentan los gastos. Y ese helado que yo no me comía, ahora me lo quiero comer. Y esa pizza que yo no me comía, ahora me la quiero comer. Y esas veces que quería ir al cine que no iba, ahora sí puedo ir. Pero entonces nunca nos da para ahorrar, porque nunca lo tenemos dentro de nuestro presupuesto, el ahorro. Si lo pones en tu presupuesto como una parte, siempre vas a poder apartar algo y te va a ayudar para tu vida. Amén. Esto lo dice la palabra, es un principio. Acuérdese de esto, esto es un principio. Es un principio y es un consejo de Dios para nosotros, que nos va a ayudar en nuestras vidas y va a ser de gran propósito en cada uno de nosotros. Amén. Solamente está en nosotros poder aplicarlos. La palabra de Dios es el mejor consejo que nosotros podemos recibir. Y en ella está toda la sabiduría del Padre. Y Dios quiere ordenar nuestros caminos y quiere ordenar nuestros pasos. Y pareciera ser como que, caramba, pero es verdad, yo no he podido guardar nada. Si hasta aquí no has podido hacer nada, no te preocupes. Dios te dice, yo te ayudo. De ahora en adelante, toma los principios de la palabra y comienza a aplicarlos en tu vida. En cada una de las áreas que Dios te vaya hablando, tú lo aplicas. Pero si a Dios le ha placido hablarte en estas áreas hoy, en primer lugar, en la administración de tu tiempo, y tú comienzas a aplicar este principio de la administración del tiempo, entonces vas a comenzar a ver cambios. Si Dios ha querido hablarte hoy acerca de la administración de tus finanzas y tú aplicas estos principios de la administración de las finanzas, vas a comenzar a ver cambios. Amén. Un principio bien aplicado traerá buenos resultados. Amén y amén. Gloria al Señor. Lo veo muy serio. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Dios es bueno. Amén. Dios nunca nos da a nosotros nada que no pueda ayudarnos a poder completar el propósito de Dios en nuestras vidas. Salmos 37, versículo 23, dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Amén. Amén. Pidámosle a Dios que ordene nuestros pasos por su palabra. Hay un orden que Dios ha establecido para cada cosa, para cada área en nuestras vidas. Dios tiene ese orden y Él quiere que nosotros lo apliquemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie. Inclina tu rostro y oremos delante del Señor. Digámosle al Señor: Señor, te doy gracias. Te bendigo, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y te ha placido, Señor, hablarnos por tu palabra en este día. Tu consejo es lámpara para nosotros y es lumbrera para nuestro camino. Yo te ruego junto a mis hermanos que tú seas el que nos ayudes y que seas tú el que ordene nuestros pasos con tu palabra. Que tú no permitas, Dios mío, de que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros
ni que nos desenfoquemos de las cosas que son importantes y que son prioritarias. Danos sensibilidad, danos humildad para poder reconocer nuestros errores y danos el valor para poder corregirlos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que en ella está. Gracias por querer tú ordenar nuestros pasos. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria y te pedimos que tú nos ayudes a poder aplicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor.